En la política o en el desarrollo de las sociedades no hay generación espontánea. Son procesos que en determinado momento estalla el conflicto o se corona con el éxito un proceso que empezó hace 10 o 20 años. En el caso de México es imposible explicar o empezar a explicar lo que estamos padeciendo si no nos vamos a más o menos analizar o conocer la historia ideológica de este país desde el sexenio de Lázaro Cárdenas. Muy bien. Ahí es donde empieza esa manipulación y cooptación perversa del ciudadano. ¿Cómo? ¿A poco nos manipulan? Bueno, pero tantito diría el clásico. Okay. ¿Qué es lo que sucede ahí? El general Cárdenas, con esa visión, vamos a decir, perversa es el adjetivo quizá correcto. Que en mi caso, o sea, yo crecí en mi casa. En mi casa crecí con dos mandamientos, de mi abuela Ana y de mi abuelo Pepe. El general, el Tata Cárdenas era lo máximo porque los recibió claro, en el exilio español. En uno de los tantos barcos que llegaron a Coatzacoalcos. Y no le puedes ir al Real Madrid porque ese es el equipo de Franco. Entonces yo así crecí. Muy bien. Oigo que es perverso y digo, chinga. Ahí te va. A ver. El general Cárdenas es uno de los grandes héroes, si no es que el héroe más grande del México moderno. Evidentemente la narrativa oficial se ha encargado de engrandecer a una figura que era limitado intelectualmente, no voy a decir el adjetivo ese muy sonoro, eufónico, pero era limitado intelectualmente y por eso hablaba poco. Para no meterse en problemas, qué bueno. Exactamente. Ojalá todos los políticos fueran así. ¿Y por qué no lo imita López Obrador? Ya sabes quién, ¿verdad? Bueno, entonces ese instrumento de cooptación y manipulación del nacionalismo revolucionario es la obra cumbre de Lázaro Cárdenas. Los siguientes gobiernos, desde el general Manuel Ávila Camacho a lejos de renegar de ese instrumento perverso y combatirlo con argumentos, con elementos en el terreno político ideológico, vieron la utilidad que tenía para manipular al ciudadano. ¿De qué manera manipulaban en esa época? Por ejemplo... Digo, entiendo que la educación nunca fue prioridad para ellos y no les importó. Lo que pasa es que sí fue prioridad utilizar ese ejército de educadores para la causa. Sí, claro, para lo que les convenía a ellos. Los maestros rurales fueron el instrumento político electoral de los regímenes revolucionarios o post-revolucionarios. Quien organizaba la casilla en un pequeño pueblo eran los maestros. Eran el elemento fundamental y cuando se funda el CENTE, allá creo que es el 46 o 48, cuando se funda el CENTE, se crea más que como sindicato, se crea como instrumento para el dominio político electoral del Estado mexicano. Y fue increíblemente eficiente. Por eso el amaciato entre el CENTE y el PRI. Efectivamente, así es. Y más que el PRI, el Estado mexicano. Porque ese amaciato, esa relación de prebendas, de canonjías, de privilegios, de apoyos, de posiciones en el Ejecutivo, en el Legislativo, se debía a la eficacia de ese control. Pero viene la época moderna, derrotan el PRI, etcétera, etcétera. Pero ese ciudadano que empezamos a formar a partir del 38, 39, vamos a ponerlo de esa manera. Que es más o menos la edad de los papás de mi generación. Efectivamente, así es. Eso genera un ciudadano que no es ciudadano, que está más cerca del siervo con S, porque algunos morenistas lo ponen pusieron con C, ¿verdad? Pues digo, ni modo, ¿no? Por animales. Así es. Claro. Como dijo un amigo, es que estudiaron en la primaria niño artillero, dice, no, bueno. Entonces, está más cerca de la servidumbre que de la ciudadanía. Ciudadanía no como conjunto de ciudadanos, sino como la cualidad de ser ciudadano. Agachón, no critica, es paciente. ¿Por qué? Porque le enseñaron a cosas tan sencillas como esta. Espérate, te va a tocar. Este güey te va a dar la tierra o ya te dio la tierra, pero vamos a conformar un banco para que te dé crédito y para que te apoye. Y ya viene la escuela. O sea, era una adaptación nueva de las tiendas de raya. Efectivamente. Con lo que estaban hablando. Así es. Y era una copia
de lo que hacía Stalin en la Unión Soviética, guardando las debidas diferencias en tiempo, espacio, lugar, etcétera. Pero era el instrumento de cooptación, los maestros por un lado, algunos empresarios pequeños y micros que les daban, por ejemplo, cuando se fundan las cooperativas de transporte, por ejemplo, había un lema que decía, hombre camión. Entonces se apoyaba a un individuo y le daban un crédito para tener su camión. Cuando, si eso lo mantiene 60 o 70 años después, es lo más ineficiente que puede haber. Cuando viene la apertura, tienes empresas de transporte de carga, por ejemplo, que tienen 1,500, 2,000 trailers. Pero de pronto esa perversidad de la que hablas que tenía el general Lázaro Cárdenas fue evolucionando y llegamos a 1964. Correcto. Cuando entra el presidente Díaz Ordaz. Y esto toma unos niveles... Cuidado ahí, nada más. Mira, si quitamos el nombre de Gustavo Díaz Ordaz y ponemos X, Y y Z, nombre X y apellidos Y y Z, y analizamos ese sexenio desde el punto de vista económico, vamos a encontrar un crecimiento importante de la economía, vamos a encontrar crecimientos reales de los salarios, vamos a encontrar un manejo ortodoxo de la economía, con una deuda externa que entrega él al siguiente presidente, que fue el presidente Echeverría, con un endeudamiento total en el deuda externa de 5,000 millones de dólares, que era nada para el país. O sea, le quitamos el nombre de Díaz Ordaz y suena todo muy bien. Así es, excepto, excepto el manejo del movimiento estudiantil. A eso iba yo. ¿Qué pasa ahí? Que es donde tú eres un protagonista importante. Efectivamente. Bueno, si en ese momento Díaz Ordaz, evidentemente esto de, es que si hubiera dicho no. Sí, no. Si el manejo, era lo que tenía que haber hecho. Así es. A ver, señores, ¿qué quieren ustedes? Y habría sido fácil negociar, decir queremos esto, que desaparezcan los granaderos, que desaparezcan los granaderos, que liberen a los presos políticos, liberen a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa. Si te hubieran hablado a ti, tú que en ese momento eras... No. En ese momento, qué bueno que haces esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si te hablan a ti para que negociaran contigo? Te voy a decir por qué no me habrían hablado. El movimiento del 68, una de sus limitaciones era la falta de experiencia para un movimiento de esa magnitud. ¿Por qué razón, Héctor? Y esto es algo que no se ha dicho, quizá por temor o por lo que quieras. Pero aquí tienes toda la libertad. Bueno, dilo. De acuerdo, por supuesto. Que además me va a educar. Bueno, mira, México, desde los principios de los 40 al 67, 68, nunca había tenido un golpe de Estado. Nunca. La intentona del general Zedillo, de Saturnino Zedillo, la acabó Cárdenas, pero así. Y de ahí fue paz. Las elecciones sucedían en paz, con algunos incidentes por ahí, ilegalmente, y legalmente, de acuerdo a la formalidad, y eso era motivo de orgullo para esa clase política, frente a una América Latina con cuartelazos, azonadas, conflictos de todo tipo. Sí, ahí México todavía no había caído en lo que había caído gran parte de Latinoamérica. De la América Latina. Sí. Entonces, era el motivo de orgullo de eso. ¿Y qué sucede con un gobernante autoritario de la vieja escuela como era Gustavo Díaz Ordaz? El 65, cuando fue el movimiento médico y que hubo aquella manifestación, una caminata del Monumento a la Revolución, y que se plantaron los médicos residentes en la Plaza de la Constitución, bien formaditos y todo, y lo que pedían era una audiencia con el presidente. Entonces escogieron, no me acuerdo si a 8 o 10, y subieron. Y esa gente albergó la esperanza de que ahí se iba a resolver el conflicto. Y lo que obtuvieron fue una regañada, como si fueran niños de pecho o niños de 2, 3 años. Su obligación es esta, hay que estudiar porque el Estado mexicano los apoya, y les puso una recia y vámonos. Entonces, ese era Díaz Ordaz. Ese era Díaz Ordaz. Entonces, ¿qué pasa en el 68? Espavientos tiranos. Pero mucho, pero mucho. ¿Por qué? Porque era la vieja escuela de un político que venía de una sociedad como la sociedad poblana y de un ambiente donde
había partido único. Claro, casi único. Pero además no estaba acostumbrado al diálogo. Exactamente. Ni la clase política estaba acostumbrada a dialogar. Ajá. En esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Viene el 68, comienza el movimiento, y ya para ese entonces Díaz Ordaz estaba muy enfermo, tenía un problema en la retina, un desprendimiento de retina, y de alguna manera había descargado algunas responsabilidades en dos contendientes. En su secretario de Gobernación, que era Echeverría. De Gobernación, y en el jefe del Departamento Central, que era el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Que ese es el puesto que hoy tiene Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Dijéramos, yo diría respeto para Corona del Rosal. No, a lo que me refiero es el mismo puesto. Es el mismo puesto, ¿no? ¿verdad? Pero en aquellos años era regencia, es decir, lo designaba el presidente. Y había por allá un caballo negro, que ni era ni caballo ni era negro, Martínez Manatú, que tenía a los intelectuales, entre comillas, fundamentalmente ese grupo de personas de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y qué hubiera pasado si tú hubieras hablado? Entonces, si a mí no me habrían hablado, ¿por qué? Porque el Consejo Nacional de Huelga tenía una cosa que se llamaba Comité Coordinador. Éramos 11 personas. Y ahí sobresalía una persona que era Raúl Álvarez Garín, que en paz descanse, que era, vamos a decir, el más experimentado. Y por otro lado, estaban gente que decía que la guerrilla y nos vamos a ir a la sierra y lo que quieras, pero no había experiencia para encabezar un movimiento de esa magnitud. Yo en ese entonces era el camarada más fiel y seguidor de Raúl Álvarez, es decir, con él me formo yo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Nosotros cometimos errores graves que deben decirse aquí. El 27 de agosto, por ejemplo, nosotros acordamos en la Asamblea del Consejo Nacional de Huelga que se quedara un plantón ahí en el Zócalo. El 27 de agosto, que es la peor barbaridad política. Hablábamos de diálogo público, ¿te acuerdas? Así que en Bellas Artes, para que la televisión y la radio... Las negociaciones políticas no se hacen a la luz del día. Sí, no, son discretas. ¿Por qué? Pues porque tú me das, yo te doy. Uno tiene que ceder, el otro también. Efectivamente. Ñeramente, tú me la metes tantito, yo también a ti. Bueno, de acuerdo, así, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí se había reflejado la inexperiencia. Ahí se reflejó la inexperiencia, la ilusión, la frivolidad, vamos a decir. De ustedes y también del gobierno también. ¿Por qué? Porque el gobierno no estaba acostumbrado a tratar con un movimiento estudiantil que duró 4 meses. Todo agosto, todo septiembre, todo octubre y todo noviembre. El movimiento estudiantil más largo de la historia hasta ese momento. ¿Qué tanta influencia tenían ustedes de lo que estaba pasando en París, por ejemplo? No, muy poco, no. En primer lugar, digo, y quizá esto que voy a decir es una exageración, pero ¿cuántos sabían dónde estaba París? No sé, pero el famoso prohibir, ¿no lo tomaron también como una especie de bandera? No, mira. El movimiento estudiantil, y aunque se enojen los universitarios, tú suelta la neta, un 60 o 70% del peso en la organización, la logística, captar recursos fue del Politécnico. El Politécnico en aquel entonces, su población era clase media un poco y clase media baja. Hijos de trabajadores, de obreros, de campesinos o agricultores pequeños que tenían como objetivo terminar la carrera a la brevedad posible para ayudar a sus familias. En la universidad es donde estaban las carreras de humanidades, cosa que el Poli en aquel entonces, es sociología, filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia de derecho, ¿verdad? Entonces, los politécnicos éramos más pragmáticos y eso nos permitió, con la conducción de Raúl Álvarez y gente de la Escuela de Economía, como Sócrates, Amado Campos Lemus, y alguien del ESIME, por ejemplo, Mastache, que todavía está activo ahí, y algunas personas de la Facultad de Ciencias de la universidad. Gilberto Guevara Niebla, que todavía vive, ahí está Gilberto, estudioso de la educación, y Marcelino Perello Valls. Y es muy curioso que las dos escuelas principales que hayan conducido el movimiento estudiantil hayan sido escuelas de ciencias. La Escuela Superior de Física y Matemáticas y la Facultad de Ciencias. Y tú siendo un matemático. Así es.
O sea, que los grillos, ese fue el primer triunfo, vamos a decir, del 68, donde los grillos fueron prácticamente hechos a un lado. ¿Qué fue el error de ustedes y el error de Díaz Ordaz, el error del gobierno? El error primero nuestro fue producto de la inexperiencia. Segundo, quizá la frivolidad no sea lo correcto, pero de esa ingenuidad, pues. Si ahorita nos trasladáramos tú y yo a una reunión, a una asamblea del Consejo Nacional de Huelga, y escucharas la intervención de un Romeo González Medrano, si lo está viendo esto, perdóname Romeo, pero es cierto esto, donde se aventaba unos rollos de 30, 40 minutos. La lucha entre los sectores golpistas y contragolpistas del Estado mexicano y las pugnas interburguesas y los del Poli, decíamos, ¿qué está diciendo este? Teníamos que callarlo a Romeo. Ese era el discurso, vamos Porque a decir. Porque ese discurso, mencionas la palabra golpista y me suena completamente moderno. Así es, pero ese era el discurso por las lecturas teóricas, cosa que en el Politécnico, decir, oye, a mí háblame de fuerzas, de vectores, de gravitacional o de, cuando menos ya de jodidos, de teoría de conjuntos, para que le entienda, ¿verdad? Entonces, ahí había una ingenuidad que se expresaba de esta manera. Es que estamos haciendo la revolución. O sea, ellos pensaban que este movimiento era una gran revolución. Efectivamente. Pero también suena muy actual, porque eso de la revolución de las conciencias. Bueno, pero eso es creo que esto es más baratija. Allá tuvo un efecto negativo. ¿Por qué? Porque no había cuadros políticos jóvenes, sea que estuvieran en un grupo de estudios en la universidad o en una sociedad de alumnos o en una célula del Partido Comunista en la universidad o en el Politécnico, eran gente muy joven, gente que textos mal procesados, por ejemplo, de los clásicos del marxismo o algunos manuales que había en aquel entonces de divulgación. Había un libro que se llama Principios Elementales de Filosofía, el Politzer. Tú lo leías y en la página 15 ya llegaste tú a todo lo que necesitabas del libro y veías a uno agnóstico, idealista, materialista, y decías, ese era el nivel. Me hablabas empezando con lo del general Cárdenas y cómo fue que empezaron a reprimir al ciudadano. Al ciudadano. ¿No? Pero viene esta gran matanza de Tlatelolco. La represión del ciudadano ha existido siempre del Estado mexicano a grupos que se querían rebelar. El más sonado fue el movimiento de ferrocarrileros, que encabezaban Demetrio Vallejo y Campa, y por eso estaban presos. Segundo, estamos hablando del movimiento del magisterio, encabezado por Otón Salazar, el movimiento revolucionario del magisterio. Muy bien, pero luego viene el movimiento de los médicos, el 65. Universidades en huelga y que fueron tomadas por el ejército. La Universidad de Sonora, la Universidad Nicolaita, etcétera. Decían en aquel entonces que el general Hernández Toledo era el general más culto, más preparado, porque había tomado como 6 o 7 universidades. Ese era el chiste que se contaba. Sí. Había entrado a tantas universidades. Entonces, esos estudiantes que de repente nos vimos encabezando un movimiento que no teníamos la menor idea que iba a surgir. Y te describo una asamblea del Consejo Nacional de Huelga. Convocábamos a las 10 de la noche, empezábamos a las 2 de la mañana. A las 4 de la mañana, cuando ya casi la gente estaba durmiendo, a ver, señores, qué acciones concretas, vámonos, órale. Así, esas eran las sesiones del Consejo Nacional de Huelga. Un tanto improvisadas. Totalmente, y era ahí cada quien se aventaba sus choros mareadores. Pero además, siendo lo que tú decías, que los hombres de ciencias eran los que llevaban la batuta. La cosa práctica, obviamente. Así es. Pero al mismo tiempo tenías tú a miles de brigadas que salían 3 muchachos o 4 o 5 con sus botes a recorrer toda la Ciudad de México, los mercados públicos, subirse a los camiones donde obteníamos dinero para financiar los desplegados, por ejemplo. Es decir, estaba aquí el consejo, disque grupo dirigente. No, en realidad fue un movimiento de un altísimo nivel de espontaneidad.
Pero llega el 27 de agosto con el plantón y que nos desalojan. Y en ese momento nosotros debimos haber entendido que el Estado mexicano no jugaba al Estado, sino que iba a utilizar su fuerza si tú no reculabas, o al menos reculabas 2 o 3 semanas para que se llevara a cabo algo que era importante en ese momento para el Estado mexicano. Los Juegos Olímpicos, que además, curiosamente, que yo sepa, son los únicos que no se han celebrado en verano, ¿no? Fueron en octubre. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos acercando y después del 27 de agosto hacemos otra manifestación, la silenciosa, que llega el 13 de septiembre al Zócalo. Y entonces dicen, bueno, estos no entienden. Estoy un poco poniéndome como abogado del diablo. Pero luego, cuando el 18 toman Ciudad Universitaria, empezamos a recorrer la ciudad y empezamos, los granaderos los traíamos pobres, porque es gente humilde en aquel entonces los granaderos. Y en ese momento, el 25 miércoles de septiembre, hacemos un mitin en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Y empieza la gente a juntarse. Y vemos, no, pues esto sigue. Y anunciamos y hacemos otro mitin el 2 de octubre. En ese momento dijo el Estado, a estos hay que pararlos ya. Si no los paro ahorita, una tercer mitin, ya no los puedo controlar. No, y esto se me va a salir de las manos cuando estén todos los ojos internacionales aquí ahí, en esta ciudad. Los dos polos que estaban luchando por la sucesión, por quedar bien con Díaz Ordaz, dijeron, aquí gano yo la sucesión. Y esa y que me hables del regente y del secretario de Gobernación. Así es, pero ahí de Echeverría con el jefe del Estado Mayor, etcétera, y hacen lo que ya sabemos que pasó. Entonces, ¿quién es el perdedor ahí aparentemente? Corona del Rosal. Ahí Echeverría se gana la presidencia. ¿Por qué? Porque Díaz Ordaz, en ese aislamiento en el que estaba, lo considera el más leal, el que le acabó con el movimiento y se pudieron realizar los Juegos. Sí, y año y medio después el Mundial. Bueno, por supuesto. Que entonces, fue su colofón como presidente. Pero acuérdate del silbido y las mentadas de madre. Eso siempre va a ocurrir, ¿no? Pero ahí era más casi obligado, pues. Y él fue. O sea, nada de que manda otro, nada de que vaya Marcelo. Ahí, él recibió las mentadas. Así Pero aquí hay algo que yo quiero comentar, porque tú hablabas de esta represión. Una vez que ocurre el 2 de octubre, después, unos años después viene el halconazo, tú como ciudadano dices, a ver, ¿cómo puedo pero ¿cómo puedo yo manifestarme? ¿Cómo puedo yo reclamar si esto es lo que me puede pasar? O sea, le salió, además, muy bien la estrategia. Pero vamos a ver. Antes quiero mencionar un acto de una represión cobarde que mancha el honor de las Fuerzas Armadas. En 1964 ordena el presidente Adolfo López Mateos, aquel pacifista y que fue y que por acá y para allá, al ejército que vaya una partida militar y asesinen a Rubén Jaramillo, líder campesino en Morelos, a toda su familia, incluyendo a su esposa con un embarazo de 4 meses. Es decir, ese era el nivel que había de riesgo a quien se opusiera al Estado mexicano. Tú te podías... Por supuesto, te podías matar en una pinta. Y toda tu gente morir. Por supuesto, bueno, tranquilamente. Entonces, de pronto ocurre esto. Pero vamos a ver el 10 de junio. Que es vámonos al 10 de junio. El 10 de junio es del 71, cuando ya Echeverría es presidente. ¿Y qué sucedió al principio de la campaña? Hubo un momento cuando aquel acto en la Universidad Nicolaita, donde el famoso minuto de silencio, el ejército protestó, encabezado en ese entonces por el general Marcelino García Barragán, y Díaz Ordaz estuvo a punto de bajar a Echeverría de la candidatura y le ordenó a Martínez Domínguez que le dijera a Echeverría que le bajara. Y se acuarteló en el PRI Martínez Domínguez. El que le comunicó esa orden fue Martínez Domínguez, y eso jamás se lo perdonó Echeverría a Martínez Domínguez. Había un odio casi visceral. La jugada del 10 de junio del 71 es la típica jugada del Estado, del hombre fuerte que tiene todos los recursos, y Alfonso Martínez Domínguez cae prácticamente en la trampa y sin meter un dedo
Los halcones era un grupo que los comandaba un militar, el coronel Díaz Escobar, de tal manera que ¿a quién obedece un militar? Al que está de secretario de la Defensa. En esas condiciones le pusieron la camita y Martínez Domínguez, como político hecho al viejo estilo de aquí está mi renuncia, la presentó, se la aceptó, pusieron a su cuñado, al regente Sentíes, que fue el que acabó el sexenio. O sea, a los 6 meses... ¿Cuántos años tenías en el 78? En el 78 tenía yo 23 años. En ese entonces, ¿qué sentía un joven con todo un futuro por delante, con lo que estaba ocurriendo con México, sabiendo además de antemano de dónde veníamos, ¿no? O sea, cómo empezó con Lázaro Cárdenas hasta ese momento. Fíjate nomás. Hay que decirlo que yo ya había terminado el 4º año en la escuela. Yo era maestro en la escuela, ya no era estudiante. Pero era medio el casicón, vamos a decir, en la escuela, para decirlo en palabras claras. Muy bien. Entonces, yo tenía un futuro luminoso en la academia. O sea, quizá esté mal que lo diga, yo soy muy bueno para dar clase. O sea, bueno, me gusta, vivo con eso. Bueno, sí, en Lecumberri di clases de los 3 años, 10 meses, 4 días, 3 años y 2 meses di clases en Lecumberri. Entonces, me gusta eso. Pero más se te da, hablas muy bien, se te entiende muy bien, es muy claro, muy bien. No se revuelve. Entonces, yo tenía ya un futuro, vamos a decir, definido. Y en ese momento me encuentro yo con algo que se llamaba en ese entonces el pensamiento Mao Zedong, la línea china. No, digo, ahorita nos puede dar risa, pero ubícate en agosto-septiembre del 68. Yo desde un principio... O sea, tú eras de los que ama Mao. ¿Qué pasó? A veces, dijo aquel, ¿no? Cuando se presta la ocasión, exacto, digo, no, sí, bien. Sí. Pero pasó, hombre. Bueno. Entonces te digo, yo no era seguidor del foco guerrillero. Es decir, cuando tú estudias matemáticas o estudias ciencias, aprendes a disectar los problemas. Entonces a mí nunca me convenció el foco guerrillero. Nunca. Me parecía una tontería eso de que un grupo de 10 se van a la sierra y automáticamente los campesinos van a seguirlo. Esto es idílico, decía yo. Entonces ya andaba buscando. Leía esto y que la guerra de la pulga y que esto y el otro, pero no me convencía. Entonces es ahí, principios de agosto, donde encuentro yo el libro rojo. Una persona amiga de Raúl Álvarez me lo regala y en ese momento se me abrió este es el camino, la guerra popular, línea de masa, servir al pueblo. Y en ese momento, digo, por aquí es. Termina el 68, el movimiento, el 2 de diciembre. Muy normal en alguien de 21, 22, 23. Así es. Que venía con vocación, vamos a decir. Y que había vivido todo esto que había vivido el país. Exactamente, que estuve el 2 de octubre en el departamento 615 del edificio Chihuahua, toda la noche, etcétera, etcétera. Entonces, en la escuela, el que era mi jefe en el departamento de matemáticas, ya me había arreglado la posibilidad de irme al extranjero con mi esposa en aquel entonces, mi primera esposa. Pero luego llega el que era, vamos a decir, el jefe, el líder de esta organización en la que empecé yo a militar. Y después de una plática como de 6 horas, me convenció de que mi camino era servir al pueblo como enseñaba nuestro gran líder, el presidente Mao Zedong. Y ahí dejé todo, pero absolutamente todo, Héctor, nada de voltear para atrás. 4 años después, o 3 años y pico después de haber estado 1 año en China estudiando la guerra popular, etcétera, me capturan el 20 de mayo de 1972. Y salgo 3 años, 10 meses, 4 días después. Y salgo sin nada, con 2 hijos ya pequeños, habían nacido mientras yo estaba en la cárcel. Uno de ellos acaba de cumplir 50 años, Ángel el mayor, Alvar tiene 48, y tengo una hija menor que es de mi segundo matrimonio y un nieto. Sí, a quienes conozco. A que tú conoces, muy bien. Entonces, Elena se llama y Ángel se llama mi nieto. Entonces, ¿en qué año saliste? El 76, okay. El 24 de marzo del 76. O
sea, ya era nada. el último, ya eran los últimos año de Echeverría. 9 meses de Echeverría. Ya había tenido... Ya veníamos rumbo a la familia fantástica. Así es. Que además acabaron con todo. Era como un acto de magia. Así es. Entonces, pues dices, ¿qué hay que hacer? Pues hay que trabajar. Pero ya el castigo había sido impuesto. Que muy rebelde y que no sé qué, en el bote todo el sexenio. Faltando 8 o 9 meses, envió él el 25 de marzo, es decir, el otro día que salí, un proyecto, una iniciativa de ley de amnistía. Entonces, el primer considerando decía algo así como, considerando que todos los dirigentes del 68, etcétera, ya están libres, entonces esto para la concordia nacional, etcétera, etcétera, pero yo estaba preso. Entonces, me sueltan el 24 de marzo a las 5 de la tarde para que a las 8 de la noche se envíe y se dé a conocer Urbi et Orbi la iniciativa, y así salí. O sea que si Echeverría se hubiera retrasado hasta septiembre, octubre, esa iniciativa de ley de amnistía, hubiera estado 4 o 5 meses más, ¿verdad? ¿Y salgo a dónde? La ventaja de estar en la cárcel cuando tú tienes conciencia de por qué llegaste, te sirve para analizar qué has hecho, por qué lo hiciste, qué errores cometiste, qué aciertos. ¿Qué errores cometiste? En primer lugar, la ingenuidad. Que es normal en la edad. Sí, pero mira, también hay errores de inexperiencia. ¿La edad? La edad, que es obvio, pero son errores que te acompañan. Sí, no, por supuesto. Sí. Eso no te exime. No, de acuerdo, pero es normal que ocurra. Te voy a poner un ejemplo y tiene que ver con mi situación actual. La bomba en el PRI. ¿Por qué acompañé yo al jefe de esta organización, al líder? Por disciplina. Así como te lo estoy diciendo, por lealtad, por disciplina. Yo no podía dejarlo ir solo. Y dice, si vas con una bomba y vas y la pones. Es decir, esos son... Yo me di cuenta que era un error quizá en el momento mismo que la estábamos poniendo a las 5 de la mañana. Entonces, yo agradezco al destino, al azar, que no hubo un solo herido. No, qué bueno. Nadie. Entonces, es una especie de descargo, pues. Sí, eso no quiere decir que no haya sido un acto terrorista. Por supuesto, fue una cosa, una irresponsabilidad. Y eso te da una idea. ¿Qué te cambió? O sea, ¿Qué me cambió ahí? Que en ese momento dije, esto hay que tomarlo con precaución, estudiarle. Y es cuando yo a los 4 o 5 meses me voy a China a estudiar un año. Estuve en China con una delegación de integrantes de este movimiento y regreso. Y yo no me voy a la academia, no me voy a esto, sino me voy al campo. Sonora, Chihuahua, allá a la sierra, a lo más alto de la Sierra Madre Occidental, a organizar campesinos, tranquilamente, hasta que me agarran el 1972. ¿Por qué? Miguel Nazararo, en aquel entonces director o subdirector de la Federal Seguridad, tenía casi como una jetatura. El único que me falta es Ángel. El único que me falta es Ángel. Y andaba, y me agarraba y todo. Hasta que me agarró un error que cometimos, que algún día te comentaré, un error de logística, y 4 años en el bote. Bueno, y a lo que íbamos así rápido, que no ha sido rápido, ¿cómo chingados llegamos hasta aquí? Ese ciudadano que lo dejamos de lado, pero que si tú analizas estos 40 años de manipulación, encontrarás tú que pasa el 68 y ese ciudadano que nos apoyó esos 4 meses regresó a sus actividades habituales, diarias, regresó a su costumbre. ¿Por qué? Porque estaba educado de esa manera. Éramos los revoltosos y empieza la construcción de una narrativa sumamente eficaz, al grado tal de que no le hicimos ni cosquillas. Claro, ahorita dicen, la democracia empezó el 68 y no es cierto. El proceso de construir la democracia en este país es un proceso que empezó mucho antes y va a durar muchos años. Te preguntaba, ¿ese ciudadano regresó a sus hábitos? Así es. ¿Y en qué momento estamos? ¿Por qué estamos en donde estamos? Ahí te va, rápidamente, ahora sí. En 1988, cuando gana Salinas de Gortari y su ejército de tecnócratas, México había tenido puros gobiernos de políticos.
y presumían... Nada más como paréntesis, ¿están mal o bien los tecnócratas? Están muy bien, muy bien, porque el problema no es de conocimiento, sino es de actitud. Vale. Los políticos, te has de acordar, por las lecturas, eras muy joven tú cuando se empezó esto, el 88, su gran mérito era que Sin embargo, el país... fue la primera vez que yo voté. Bueno, más a mi favor. Eran México legal, México pacífico, no hay golpes de Estado, las elecciones, y eso era su motivo de orgullo. Cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos se morían de hambre, estaban en la miseria, marginados, etc. Siguen muriendo de hambre. Ahorita vamos allá. Entonces, ¿qué pasa? Esos tecnócratas, encabezados por Carlos Salinas, es los que el Estado mexicano envió a prepararse al exterior. Todos ellos, desde Aspe, Serrapuche, Guillermo Ortiz, toda esa pléyade de tecnócratas se educaron en las mejores universidades de Estados Unidos en materia económica. En Chicago, Harvard, MIT, etc. Muy bien. Ellos entendieron los cambios que eran obligados en el mundo, pero las condiciones no había de parte de ese ciudadano o de parte de un sector importante de la clase política, Bartlett, se cayó el sistema, etcétera, etcétera, pero las necesidades políticas decían, hay que sacarlos a estos y meter a estos porque si no este país... O sea, eran necesarios los tecnócratas. Muy bien, entra en el 88 y empieza un proceso de modernización profunda del país. Y al decir transformación y de modernización, significa por supuesto, económico. Por supuesto, y político también. Vienen las primeras reformas electorales, viene la legalización del Partido Comunista, la incorporación al Congreso de partidos de izquierda, y viene un nuevo país. Evidentemente los cambios estructurales no se dan de la noche a la mañana y empieza la incorporación a la OSD, a la globalidad, a la apertura económica, hubo perdedores, ganadores, etc. Y 30 años después, en un gobierno como el de Peña Nieto que se llevaron a cabo las reformas constitucionales profundas después de la Revolución Mexicana, como es el caso de la reforma energética, que era un tabú. ¿Y qué hicieron los tecnócratas en estos 30 años? Sentirse orgullosos de lo que habían logrado. En modernización de la economía, incorporación por aquí y por allá, y vamos, y que la globalidad viene en la marea y va a subir a todos, a un yate lujoso, pero a una lanchita pedorra, ahí. ¿Y qué pasó ahí? Que volvieron a dejar a aquellos. No obstante los esfuerzos que hizo Salinas. Sí, esa persona que se para a las 4 de la mañana para tomar un camión, que lo lleva a un segundo, tercero, cuarto, quinto y lo acerca a su trabajo, nunca los han volteado a ver. Así es. Nada más, y una pregunta rápida para llegar a esa conclusión. ¿Es real que López Obrador los voltea a ver porque de verdad se ocupa y se preocupa por ellos? ¿O es nada más para usarlos? Como diría don Jesús Reyes Heroles, lo que diga mi dedito. ¿Por qué? Porque los tecnócratas cometieron el mismo error de los políticos, creyeron que con eso las cosas iban a cambiar automáticamente. Y eso no es cierto en ningún país, en ninguna época. Pero eso fue un caldo de cultivo fértil para que un demagogo, un populista, un mentiroso y perverso, que se ha descarado hace unos cuantos días cuando dice... Es que apoyar a los pobres no es por justicia o por ellos, no es porque es simplemente rentabilidad electoral. Es una estrategia política. ¿Cuál es esa estrategia? Yo les doy miserablemente una miseria de dádivas, etcétera, pero para cuando yo los necesite, dice él, ahí van a estar y van a apoyar. Para mí, pero ustedes van a seguir sumidos en esa pobreza, van a seguir buscando ese camión de las 4 de la mañana que los va a acercar a un segundo, tercero, cuarto, quinto. Con un agravante. En aquellos años, tú podías tomar el camión a las 4 de la mañana y no te asaltaban. Llegabas a tu trabajo. Sí, había asaltos y eso, pero resulta que hoy te subes un camión y no sabes qué te va a pasar. Esa es la gran diferencia, producto de 4 años de una impunidad total, prácticamente hablando, a los grupos delincuenciales. Y eso ha puesto... ¿Pactó con ellos? Yo creo que sí.
al menos con ciertas cabezas. Se habla de que el apoyo, porque este individuo, ¿cuántos años tiene haciendo campaña? No, toda su vida. Y con 200 pesos en la bolsa, yo quisiera que me diera un billete, cuando es una copia fotostática a color de esos billetes. ¿Está siguiendo la agenda del Foro Sao Paulo? No. ¿No? El Foro de Sao Paulo es ya más bien el petate del muerto. ¿Cuántos países en América del Sur han llegado a ganar una elección como consecuencia del Foro de Sao Paulo? Ninguno. Bueno, o sea... Ninguno. Todo lo que he leído yo, pues la izquierda de América Latina, pues surge a partir de ahí, ¿no? No. La izquierda de América Latina... La que está en el poder de ahorita. Sí, bueno, sí. Pero eso... A raíz de la caída del muro de Berlín en el 89 de acuerdo. Y del 91 la perestroika. Pero no por el Foro de Sao Paulo. El problema con América Latina, ¿cuál es? Otra vez, ese ciudadano que hemos formado, arraigado en esos clichés acedos de los años 60. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues simplemente... somos animales políticos. Estoy de acuerdo, así es. Ladies and gentlemen.